Muy buen día. Em, Nosotros vamos a presentar a continuación la evaluación de legislación laboral, donde explicaremos los temas vistos en la unidad 3 y 4 y sobre los cambios que ha tenido la reforma tributaria. Los impuestos nacionales. Como sabemos, el impuesto nacional son los que se cobran a todas las personas que hacen parte de nuestro país, ya sean regiones, municipios, departamentos, en fin. Estos son recaudados por el gobierno nacional, eh, como es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el impuesto a la renta, a las ganancias ocasionales, el impuesto sobre la renta para la equidad, a la riqueza, el impuesto nacional al consumo, en fin, todos estos impuestos son administrados por la DIAN. Continuamos con el- la renta y los complementarios. Estos son uno de los impuestos que recaen en todos los ciudadanos que pertenecemos al país de Colombia, catalogados como contribuyentes, y que en los últimos años, a través de las dos últimas reformas tributarias, ha venido ampliando la base de declarantes como personas físicas naturales. Pues como ya sabemos, todos estos impuestos manejan un periodo fiscal, ¿sí? Entonces, el periodo fiscal es básicamente el tiempo donde deben pagar los impuestos de un determinado tiempo a otro determinado tiempo, ¿sí? Entonces, para tenerlo claro, este impuesto comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Estos presentan algunos casos en los que el periódico fiscal es menor al año del calendario, entre los que se encuentran como cuáles, cuando la empresa o persona jurídica se constituye dentro del año, en el caso de personas jurídicas en liquidación o en el caso de las sucesiones ilíquidas. Continuamos con los ingresos. Como sabemos, un ingreso es lo que se recibe por un servicio prestado o la venta de un producto. Este se refiere a todo lo que el contribuyente recibe como por lo que se vende, ¿no? Como el producto o una actividad. Y además también por todo por lo que se genere por realizar eventos esporádicos y de acuerdo a la precedencia puede ser de fuente nacional y fuente extranjera. Cuando nos referimos a la fuente nacional es la explotación de bienes y materiales e inmateriales dentro del país o o la prestación de un servicio que también sea dentro de nuestro territorio. Y cuando nos referimos al extranjero nos estamos refiriendo a cuando nos estamos refiriendo que son materias que no se compran aquí en nuestro país. Entonces, por eso, como la palabra no indica, es extranjero, son ventas o el comercio extranjero, ¿sí? Entonces, esos son los ingresos. Continuando, seguimos con la obligación de declaración de renta. Pues aquí todas las personas, todas sin excepción, sean nacionales o personas extranjeras, todos debemos declarar renta, porque es una obligación donde cualquier actividad que produzca sean susceptibles de incrementar el patrimonio, tenemos que cumplir con una declaración de renta. Dice que, por ejemplo, las personas naturales deben revisar cada uno de los parámetros establecidos por la DIAN para saber si son o no declarantes del impuesto sobre la renta. En cuanto a las sociedades, están obligadas las personas jurídicas nacionales, así como las sucursales de sociedades extranjeras que hayan constituido como sociedad en Colombia. De igual forma, las sociedades ilíquidas también que presentan declaración de renta. Entonces, todo, todos, sin excepción alguna, tenemos que declarar la renta, ¿sí? Lo único que tenemos que saber es en cuanto a la sociedad, a ver si tenemos o no, dependiendo de qué, de lo establecido por la DIAN. El impuesto a la riqueza.
Si una persona natural o jurídica tiene dentro de sus propiedades un monto, por ejemplo, de 1.000 millones, debe pagar el impuesto a la riqueza. Simplemente este impuesto lo pagan todas las personas que tengan superior a 1.000 millones, ¿sí? Entonces, porque pues es un impuesto por la abundancia que se tiene y por el manejo que tienen, por la cantidad de dinero que manejan, ¿sí? El impuesto al valor agregado de IVA. El impuesto a este valor es de orden nacional e indirecto. Este se aplica en todo el territorio colombiano, excepción en San Andrés y Amazonas. Como ya sabemos, el IVA recae sobre la venta o bien, ¿sí? O también sobre lo de un servicio, también en nuestro territorio nacional. Por ejemplo, el IVA lo pueden manejar en lo que se referente a los juegos del azar, el alcohol, en diferentes donde puedan percibir el impuesto y pues normalmente conocemos que siempre en toda factura estamos manejando el IVA, ¿no? El régimen de ventas dice que el régimen común pertenece a las personas jurídicas y las personas naturales que no cumplan con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Y el régimen simplificado pueden aplicar las personas naturales comerciantes. Buenas tardes, mi nombre es Jamie. Vamos a continuar con el tema Impuesto Nacional al Consumo. Es establecido con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión que se estaba generando, promoviendo la formalización de los negocios y la competencia entre los establecimientos similares. Esto es generado por la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del usuario. Este impuesto es aplicado al servicio de telefonía móvil desagravado al 4%, a bienes corporales como muebles de uso doméstico y en todo el país es gravado a excepción de San Andrés y Providencia, Amazonas. Este impuesto su pago es bimestral y se debe presentar aunque sea en ceros. Los impuestos departamentales. Son tributos departamentales y pertenecen al grupo de los impuestos territoriales que en Colombia son de tipo local, en los cuales se incluye el registro de vehículos, licores, cigarrillos, entre otros. Esos impuestos deben estar previstos ante las normas legales y para este caso por las asambleas departamentales. Registro. Obligación de pagar dicho gravamen para la inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos documentales por normas legales que deben registrarse ante la Cámara de Comercio. Este impuesto está destinado exclusivamente a los departamentos de Distrito Capital. Vehículos. El fundamento legal de los impuestos de los vehículos está contemplado en el artículo 138 de la Ley 488 de 1998. Este impuesto se crea sobre los vehículos automotores, el cual sustituirá los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores cuya renta sea de circulación en tránsito y unificado de vehículos en Distrito Capital, Santa Fe, Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. Estas tarifas son fijadas por la Asamblea Departamental de acuerdo a su clasificación. El hecho generador de este impuesto es la propiedad o posesión de los vehículos, gravados como pueden ser vehículos automotores. El impuesto de consumo a las cervezas o refajos. Es un impuesto nacional, cedido a los departamentos en proporción a su consumo con la respectiva jurisdicción. El periodo declarable es mensual. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Son responsables del impuesto sujetos pasivos, los productos, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. También son responsables directos los transportadores y expendedores al retail, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expeden. Impuestos municipales. Son aquellos tributos establecidos por los consejos municipales distritales. Los más importantes o que aportan el mayor volumen de ingresos son el predial y el de industria y comercio. Predial es un gravamen que recae sobre los bienes raíces y genera por la existencia de un predio. Este impuesto se estableció a través de la Ley 48 de 1887, a través de la cual se ordena que los departamentos
declarar una tarifa máxima al 4 por mil anual y 2 por mil a los municipales. Las tarifas varían dependiendo del estrato rural comercial. Industria y comercio. Es cobrada por los municipios a los contribuyentes que desarrollan actividades grabadas, así no interesa si la empresa genera o no utilidades. La causación de esos impuestos es, ejemplo, en el predial, se causa del 1 de enero del respectivo año gravable. El periodo gravable de este impuesto es anual, ya que está comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del respectivo año. El sujeto pasivo es sobre quien recae el impuesto, o sea, la persona natural jurídica que sea propietaria de los predios. Retención en la fuente. Es un mecanismo de recaudo anticipado en los impuestos. La retención recauda el impuesto en el momento en que se produce el hecho generador. La retención en la fuente nace con el objetivo de recaudar los impuestos en el mismo momento en que se produce el hecho generador. De esta forma ya no tiene que esperar un año en el caso del impuesto de la renta, sino que cada mes se recauda y de esta forma tiene un flujo de recursos constante. La finalidad de este impuesto es obtener un recaudo anticipado de los impuestos de forma gradual, es decir, que los impuestos se ingresan en las arcas del Estado dentro del mismo periodo fiscal. Esto se hace con el objetivo de evitar las personas evasoras, de que haya constante flujo en caja, de que los estados puedan cubrir los gastos durante todo el año y así no tener déficit fiscal. Elusión. Es uno de los términos más usados por las entidades que recaudan los impuestos para señalar la decisión del contribuyente de no pagar impuestos. Un ejemplo de elusión se da cuando un comerciante de régimen simplificado divide sus negocios en dos partes para evitar, por causa del volumen de ventas, pasar al régimen común. La elusión es una de las formas más fáciles de engañar la ley, porque las personas no están dejando de cumplir su deber, simplemente se están apoyando en la ley para dejar de cumplirlo. Evasión. Hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. La evasión es uno de los grandes problemas de los impuestos en Colombia. El efecto es un daño muy importante frente a muchos colombianos y el agravante se refleja en un delito que todavía no es de carácter penal, razón que alienta a los evasores a seguir practicando esta conducta. Algunos efectos de esto son la reducción de los ingresos tributarios, desigualdad que produce la distribución de la carga tributaria. Si no hubiera tanta evasión, los impuestos hasta podrían bajar sus tarifas, pero debido a la cantidad de evasores que tenemos, esto yo creo que sería casi imposible en Colombia. Somos muy buenos para esto. Incidencia o repercusión. Lugar de descanso final del impuesto, es decir, cuando llega un contribuyente que ya debe asumir esta carga, pues ya no existe posibilidad de trasladar esta carga a otro tercero. Este como tal es la última persona a la que va a llegar el impuesto, es el que paga, tenga o no tenga recursos. La traslación. Se refiere a la traslación del impuesto al fenómeno por el cual un contribuyente al cual la ley asigna el pago de un impuesto recupera la carga fiscal, incrementando el precio de la venta del bien o del servicio al valor del impuesto. Absorción. Se refiere a la existencia de la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, pero no lo hace porque asume un compromiso de pagar. Un ejemplo puede ser, hay personas que aún así se encuentran en déficit fiscal, pero ya tuvieron ese compromiso, deciden mantenerse en pie. Difusión. Se define como un fenómeno general que se manifiesta por las sucesivas fluctuantes modificaciones en los precios de los bienes, en el consumo y en el ahorro. Remoción del impuesto. Se presenta cuando el contribuyente responsable frente al impuesto se ve impedido para cubrir las cargas fiscales, entonces opta por dejar de realizar actividades grabadas. Generalmente se tipifica por el cierre de industrias, comercios y fuentes de trabajo, o bien por el traslado de dichos centros económicos a otras regiones. Buenas tardes, profesora. Soy Julia Lemus y en este espacio voy a hablarles sobre los cambios de la reforma tributaria.
Para los cambios que se van a efectuar, cambiará en aspectos como régimen tributario, en el cual redistribuirá el mejor manejo de las cargas impositivas, simplificando los impuestos y procesos que eleva la tributación como el porcentaje de PIB y ampliará la base de sus contribuyentes. Cambios para algunas empresas. Para las empresas que pagan actualmente 4 impuestos como la renta, el CRE, sobretasa y riqueza, solo se reducirá a uno solo. El beneficio de las corporaciones de 4 contabilidades que llevan actualmente solo pasarían a 2. Siguiendo, se propone que todo tipo de zona franca para las empresas que allí están ubicadas se tiene una tarifa especial de renta del 15%. Esta se modificará así el 24% en el 2017, el 23% en el 2018 y el 22% de ahí en adelante. Para las empresas de contribución se eliminará la extinción de impuesto de renta derivada en la enajenación de las viviendas de interés social. Para sus asalariados, según la propuesta de gobierno, a partir del 2017, de 3 sistemas de renta como es la ordinaria, IMAN e IMAS, solo se pasará a una sola renta que sería la renta ordinaria. Se reduce el umbral para declarar la renta desde 2018, o sea, a quien gane a partir de 2.749.417 pesos al mes tendrá que declarar, lo que no significa que tenga que pagar esto. Esto busca mejorar la información de la DIAN. Por esta vía de los declarantes suben a 2.683.977 pesos, es decir, 440.000 pesos más de lo que paga, teniendo ese ingreso mensual, claro está. Para las entidades sin ánimo de lucro, las cooperativas tendrán impuesto con tarifa reducida del 20%, destinada específicamente a la educación pública, en donde estos recursos ingresarán al presupuesto de la nación y el gobierno mismo lo distribuirá. La formalización para pequeños comerciantes. ¿Qué contiene la reforma? Que se crea una figura como monotributo para simplificar el pago de impuestos a los pequeños comerciantes de rentas brutas entre 41 millones de pesos y 104 millones, el cual el régimen será voluntario, en donde pagarán solo 40 y 80 mil pesos. Grabarán los dividendos. La idea es que las personas que reciban dividendos y paguen el 5% por montos superiores a 17 millones de pesos al año y el 10% para las sumas de encima de 97.707 millones. Con esto se protege a los pequeños accionistas. La lucha contra los evasores, la reforma en que el eje importante de la reforma es la lucha contra la evasión y la elusión para quienes hacen trampa del fisco en el proyecto que propone varias medidas. O sea que a partir del año, en este momento del 2017, pagos efectivos superiores a 2 millones de pesos no serán deducibles de renta, con propósito de cerrar una nueva propuesta de evasión. Así queda el ciudadano de pie, o sea, como nosotros. Como la columna vertebral de la reforma del aumento del IVA de este es transversal, o sea, termina por tocar a todos, aunque por diferentes posiciones, pues la canasta familiar también sigue sin grabar, o sea, no se ha tocado ese tema. En el fondo de la reforma protege que los pobres, específicamente como los ciudadanos que somos de estrato 1 y 2, generan ingresos para mantener el gasto de su educación, salud, programa de familias en acción, así como los subsidios que tenga el Estado de la población más necesitada. ¿Quiénes son los más afectados? En este momento los más afectados son las bebidas alcohólicas, el impuesto que se le incrementa a los cigarrillos. El gobierno les pide también a quienes que paguen impuestos a quienes manejan combustibles fósiles de consumo nacional, como el GPL, que sería de 21.000 pesos por tonelada de CO2 que ellos carguen.
Se ha calculado que para el caso de la gasolina de motor será de 135 pesos y el de ACPM de 152. La propuesta de gobierno también tocará a los suscriptores de plataforma, en este caso como Netflix y Uber, que la idea es equilibrar el tratamiento tributario para las empresas nacionales. En construcción favorece a la vivienda prioritaria y el interés social, pero habrá IVA del 5% a los edificios residentes nuevos en cuyo valor supere los 800 millones de pesos. Los más favorecidos, encontramos que está el sector salud, el sector también quienes sufrieron conflicto armado, también se les abren alternativas para un mejor futuro. Aquellas microempresas que, que estén en proceso no pagarán durante los primeros 5 años el impuesto. Y para las medianas y grandes empresas, ellas sí pagarán el beneficio de renta que equivale a un 50% de la tarifa general. La cultura y el deporte. También se recibirán beneficios que obtendrán nuevos recursos por vía de planes de datos, incluyendo que a los datos, aquellos que consumimos datos, internet, navegación, a nuestra factura a partir del año siguiente se le incrementará el 4% a lo que estamos pagando. Gracias.